Es un gusto contar con Power Paola, autora a la que admiramos, al menos la admiro desde que leí ese virus tropical a principios de esta década, ¿no? De la década anterior, sí, de la década anterior, en 2011. Y bueno, autora que también puso en el mapa, ¿no? Lo que se cocía un poco en Latinoamérica. Autora que ha viajado por Europa, por Latinoamérica, por Australia y que tiene un montón de títulos, muchos de ellos inéditos en nuestro país, pero que bueno, ahora con la excusa de todas las bicicletas que tuve, pues nos sirve pues de excusa perfecta para charlar con ella. También forma parte del colectivo Chicks on Comics, que supongo que también aparecerá a lo largo de la conversación de hoy. Y nada, bienvenida, Power, Paola. Bienvenida a la Resma. Hola Marco, hola Gerardo, gracias por la invitación. Me alegra estar acá. Gracias a ti por aceptar. Bueno, pues no sé, podríamos empezar comentando quizás la génesis de este libro, precisamente, ¿no? Que es un libro que en sus propias páginas te indicas que se ha podido hacer gracias en parte a una tesis del premio de, de Sexto Piso, ¿verdad? No sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te surge esta idea y cómo se gesta el proyecto? Sí, yo participé en el concurso de la UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales de Latinoamérica, alguna cosa así, iberoamericanas, perdón, y que Sexto Piso también colaboraba con ellos. Pero yo ya había empezado a hacer esta novela gráfica, en realidad hace tal vez unos 5 o 6 años. Empecé a hacerla y cuando vi el premio que uno podía mandar algo empezado, que todavía no estaba terminado, lo mandé. Y pues sí, fue un empujón haberme ganado ese Accessit para seguir, pues para continuar, porque fue un proceso muy lento, muy difícil, la comparación de mis otros libros, porque me metí como en muchas dificultades yo sola, como que yo misma decidí perderme, necesitaba como encontrar mi voz nueva, como había algo de la comodidad de saber hacer algunas cosas de cierta manera que ya me estaban incomodando y que necesitaba como un nuevo desafío y pues dibujar bicicletas es uno y también escribir y sin un guión previo, sino como con algunas ideas hacia dónde quería ir, pero también dejando llevarme por la intuición y como si yo misma me montara en la bicicleta sin saber muy bien hacia dónde voy, como la misma analogía. Sí, eso antes lo comentábamos, ¿no? Un poco que es como la sensación de lo que tú mismo hablabas, ¿no? Que es como una obra que cuando la lees se le ve capas, se le ven edades, o sea, se le ve mucho tiempo en el libro metido ahí, ¿no? No sé cómo fue ese trabajo, ha sido como un descubrirte a ti misma otra vez, de nuevo como autora, o no sé, es la sensación que tengo, ¿no? Al leer el libro que me quedó. Sí, como trabajo con el material con el que yo trabajo es mis propias experiencias, como lo autorreferencial, y pues parecería repetitivo uno hablar de uno mismo, pero pues uno va cambiando y también el tono de voz va cambiando y los intereses van cambiando, como, o por lo menos a mí me interesa salirme de los lugares cómodos o ya conocidos, justamente en el arte o en la historieta, donde lo más interesante y lo que más disfruto es que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Nuevos errores, nuevas posibilidades de escritura. También eso, quería como que la escritura estuviera más trabajada. Este libro también lo hice como en tinta. Quería que como que juntar un poco mi experiencia como artista plástica con el mundo de la historieta, como experimentar realmente lo que yo creo que es lo que hago, mi interés, que es las posibilidades entre el texto y la imagen, ¿no? Eh, y en esa imagen, pues todas las posibilidades que existen, que no sea
un lugar ya conocido también, sino que me imaginaba, no sé, pero creo que cada libro que pienso también lo pienso como que los materiales hablen con la idea. Entonces, si hablaba de las bicicletas, ¿cuál sería el material indicado? Entonces pensaba yo andando en bicicleta bajo la lluvia, pisando un charco, entonces me imaginaba que fueran aguadas, que tuviera mancha, que tuviera, sí, que tuviera algo más sucio. Y también en la misma búsqueda de no solamente hablando de las bicicletas, sino de lo que quería contar, era como una mezcla entre buscar esa oscuridad y buscar la luminosidad también. Y el plástico también estaba ahí, está ahí presente, creo yo. Ujú. Yo precisamente te quería preguntar por esas aguadas. Podemos enseñar algunas páginas para que lo pueda ver el público, ¿no? A mí me ha Ujú. sorprendido, me ha gustado mucho y no sé si era la primera vez, como has dicho antes, Marc, hay algunos cómics suyos que no son fáciles de encontrar acá en España, pero no sé si es la primera vez que trabajas con este tipo de técnica. En la historieta sí. Ujú. Eh, Como decía antes, como vengo de las artes plásticas, como que yo siempre sentía que siempre sentía como si tuviera dos vidas paralelas y no podía juntarlas. Y que acá yo creo que un poco algo de eso logré. Mm. También, bueno, para la gente que no se esté viendo y no haya podido leer todavía el cómic, podemos decir que está compuesto por diferentes piezas de diferente extensión, que están vertebradas por diferentes bicicletas que tú has tenido a lo largo de tu vida. Es una idea también muy original, ¿no? Porque cada capítulo lleva el título de la bicicleta, por ejemplo, la Diamond, y los años en los que tuviste esa bicicleta y las ciudades a las que asocias, ¿no? Su uso. Me parece un concepto súper original. También te quería preguntar por eso, ¿no? Porque podrías haberlo hecho quizás como una narración larga, pero esta idea de dedicar un capítulo a cada bicicleta a mí me ha resultado súper interesante. Eh, sí, no sé, la idea apareció así, ¿no? Como en alguna conversación con una amiga. Le estaba hablando de las bicicletas que tenía o que había tenido y ella me dijo como yo nunca he montado en bici, o sea, yo no sé montar en bicicleta, no, nunca he tenido una bicicleta y fue como, ¿qué? Como que ahí me di cuenta que había un montón de historias para contar y eso fue como el primer empujón para hacerla. Y luego cuando ya empecé, como no sé, iba tal vez en la segunda bicicleta, tercera, se lo mostré a Maitena Ujú, y Maitena me dijo, ay, tienes que leer un poema, o un poema, un cuento de Cecilia Pavón, que es Todas las carteras que tuve. Y eso también me remitió a un libro de Paul Auster que es como Diario de invierno, creo que es, que narra su vida a partir de todas las casas donde vivió, de todas las enfermedades que tuvo, de todas las novias que tuvo, las cicatrices que tiene en el cuerpo, como cada marca era una historia y me gustó mucho esa idea de poder contar la vida a través de eso, ¿no? Y de un objeto que pues para mí es muy importante. De hecho, no me había dado cuenta de lo importante que era hasta que lo empecé a escribir. ujú. A mí me pasa como a tu amiga, yo no sé montar en bicicleta, nunca aprendí de pequeño y luego de mayor pues tampoco me dio por ahí, pero sí que me interesa mucho ese valor que tú le das tan potente de símbolo de libertad, ¿no? Sobre todo cuando una persona es adolescente y todavía no puede montar en coche ni tener la autonomía que tiene luego uno de adulto y esa bicicleta es el primer estallido de libertad, ¿no? El primer momento en el que ya tú puedes ir a donde quieras con esa bicicleta. Y ese símbolo me parece muy poderoso y, y bueno, me imagino que para ti también, ¿no? Que estaba como muy presente cuando hacías el cómic. Sí, claro, y mientras lo hacía andaba en bicicleta y todo era una especie de metáfora y analogía del mismo libro, ¿no? Como que cada vez me acordaba de más cosas. Y me sorprende mucho cuando la gente dice que no sabe andar en bicicleta porque para mí es algo tan
vital como el dibujar o el escribir, ¿no? O el leer, como que hace parte de mis días, de mi cotidianidad. Y también me doy cuenta, justamente hace un mes que estaba en México, un chico me hizo una entrevista para un medio de allá y me dice que su psicóloga le había mandado, y era una persona, digamos, un poco de mi edad, tal vez un poco más grande, que su misma psicóloga le había dicho que aprendiera a andar en bicicleta, que ahí podía solucionar algo, que no sé exactamente qué le pasaba, pero me pareció como muy interesante porque yo sí creo que ahora viéndolo con la distancia, que para mí ese regalo de mi mamá de darme una bicicleta a los 7 años, 8 años, fue como realmente darme la independencia. Y luego me di cuenta hace poco, mi mamá me escribió y me dijo, ay, me leí el libro, me encantó. Yo nunca tuve una bicicleta y yo, ¿qué? O sea, y eso me sorprendió más, ¿no? Ese regalo que ella me hizo, que ahorró dinero para comprarme esa bicicleta como regalándosela a sí misma, como una independencia que no tuvo y que me la da a mí, ¿no? Sí, sí. No, es verdaderamente interesante todo esto, pero ahora me surge una duda, porque me acabo de dar cuenta de que no cuentas cómo aprendiste a montar. No sé si es deliberado por tu parte omitir eso y... No, sí apa- aparece justo cuando aparece la chopper. Sí, bueno, eh, pero como que es muy rápido, ¿no? Que ese proceso de probar, caerte, volverte a levantar, eso sí que no sale de una manera detallada. es que esa historieta la hice aparte hace mucho tiempo para una revista que se llama Voltio, ¿no? Que es española. Mm. Ah, pues entonces la he leído. Lo que pasa es que no he caído. Sí, sí, yo las tengo acá, las he leído, Claro, sí, sí. y que no soy yo, sino mi personaje, que es Cato. Y lo mismo, el accidente no aparece en la novela gráfica, pero aparece en un Cus Comics que lo hice con la mano izquierda cuando tuve el accidente. Cuando O te... sea, Sí, sí, sí. como que me gusta que uno puede ir completando la historia, un poco a la Chris Ware con ese Building Stories en la caja, que uno puede ir armando la historia con si va consiguiendo fanzines o alguna publicación en otro medio. Sí. Pues yo puedo armar las piezas del puzzle porque tengo todo esto. O sea que voy a hacer el ejercicio de leer todo junto. Luego me cuenta si funciona. Sí, por supuesto. Es ir construyendo, esto es fascinante, ¿no? A mí también me remitía mucho al último trabajo de Alison Bechdel, ¿no? Que es también como un recorrido por, que es lo que hay al fin y al cabo cuando uno lee este libro tuyo, es como un balance de dónde estás tú en este momento vital. No, no sé si Ujú. que hay como para mí hay como una lectura de balance por tu parte. No sé si es así como lo sientes o es después, al ver el trabajo completo, dices, y hasta aquí, y esta soy yo ahora, en este momento, ¿no? Después de todo lo que yo voy contando. Es esa sensación que he tenido leyendo el último trabajo de Alison Bechdel, ¿no? El de la fuerza sobrehumana, ¿no? Y me parece que Interesante. había un diálogo ahí, lo vi bastante, no sé, me parecía que había un puente, un tender ahí, ¿no? Un mirar y a partir de ahora sale otra Power Paola. No sé si por ahí van los tiros. Pues me sirve lo que me estás diciendo para contestarlo en una próxima entrevista, pero que no lo había pensado, pero está buena esa, No sé esa si has leído el lectura. último trabajo. ¿Has leído el último trabajo de Bechdel? No, no lo he leído. Ujú. Leí el de la madre, pero después no leí más Se habló de su de padre, ella. habló de su madre y en Sí. este habla de ella, creo. Ah, Es un poco, interesante, bueno, salen buenísimo. todos, ¿no? Pero es un poco balance de ella. Va hablando en vez de ir con las bicis, que también aparecen bicicletas, evidentemente, y más hablando. Mira, Ujú. Habla a través bueno, del deporte, ¿no? De su vínculo con el deporte, también recapitula, ¿no? Que ha sido su vida, ¿no? Un poco. No sé si había ese trabajo consciente de recapitular, de poner en orden un poco lo que había sido tu vida hasta el momento. ¿O no? pues yo no me lo
propuse de esa manera, como que era muy enfocado en las bicicletas y luego fue que fueron apareciendo cosas. Y también algo que fue apareciendo mientras iba contando historias que yo pensé que eran como que solamente iba a contar historias del pasado. Creo que en algún momento empecé a meter el presente y ahí fue cuando me metí en una gran dificultad. Empecé a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo, ¿por qué metí el presente? Porque ahora me va a tocar ir y volver todo el tiempo. O sea, pensé que me había equivocado mal y la dejé un buen tiempo y luego la volví a retomar y dije, Es que exactamente eso es lo que quiero, como hacer una especie de collage que no sea necesariamente que las cosas pasaron tal cual, sino que funcionen esas pequeñas historias, anécdotas de mi vida que me sirvan como material para escribir otras historias que no necesariamente son 100% reales, sino como poder hacer como un collage y jugar más con la propia vida como si fuera un material más plástico. Ujú. De hecho, aparecen en algunos momentos elementos simbólicos como ese cocodrilo, ¿no? Que está en las alcantarillas, ese collar de cuencas amarillas, ¿no? Que además es uno de los momentos en los que sí que enfatizas esos objetos con color, ¿no? Que no hay mucho color en la obra. Todo eso te lleva como a un terreno un poco onírico, ¿no? Yo he leído el libro en una clave mucho más emocional o anímica que biográfica, ¿no? No sé si es tu caso, Marc, pero yo cuando lo leía tampoco me estaba preocupando de si o pensando que estos hechos habían sucedido tal cual en tu vida, Paola, sino que nos estabas como haciendo algo mucho más lírico. De hecho, en algunos capítulos casi parecen canciones. No sé articularlo muy bien, pero tenía esa sensación como de, bueno, una narración que no tiene tanto de narrativo como de lírico. Y es que también en la mitad del proceso, o desde el comienzo un poco, empecé a hacer talleres de escritura, talleres literarios, y empecé a encontrar otra voz mía que tal vez la tenía más adolescente cuando, no sé, escribía poesía a mis 13 años. Y como esa voz empezó a salir y también me empezó a entusiasmar que eso fuera historieta, ¿no? Eh, Así que me pone contenta que haya sentido algo así musical y como algo atmosférico, porque un poco eso era también lo que estaba buscando. Eh, sí, como ir al máximo en cuanto al dibujo y en cuanto al texto. Eh, como algo que para mí también fuera de disfrute y de una búsqueda y de una curiosidad, más que un lugar ya conocido. Mm. Concretamente, hay la historia que a mí me ha gustado, de todas las que incluyen, es la de la Mountain, bueno, la que cuentas una vieja amistad, ¿no? Y qué sucede con ella. Eh, no voy a preguntarte cuánto hay de cierto, porque en realidad yo creo que es lo de menos, ¿no? En el libro, pero me ha parecido un retrato tremendamente sincero y certero de la amistad adolescente, esas amistades tan puras, tan intensas, y al mismo tiempo, bueno, no vamos a entrar mucho en detalles, pues si alguien no ha leído, aquí podemos ver alguna de las páginas de esta historia, pero tiene una capacidad de romperte, ¿no? De provocarte un golpe anímico importante. No sé, me ha gustado muchísimo, la verdad. Ay, qué bueno, me alegra que te haya gustado. Sí, esa historia fue la que más trabajé en ese taller literario también, Ujú. con Cecilia Pavón. eh, y, y también me costó como que me di cuenta que uno tiene una vanidad también a la hora de hablar de uno mismo, que siempre me había mostrado muy bonita, muy buena persona. Y como que acá mostraba una parte mía medio fea y que me cae mal de mí. Y como que permitir también que se vea esa oscuridad y que tal vez puede ser el mismo hueco, ¿no? El mismo vacío y ese enfrentamiento con esa propia oscuridad que uno tiene. Me gusta mucho también el recurso de que esté contado en segunda persona. Me parece bastante sorprendente, no es habitual y aquí funciona muy bien, la verdad. Qué bueno.
Me Desde- alegro. ¿Eso estaban desde el principio cuando empezaste a hacerla o fue un recurso que se te ocurrió más adelante? Fue como una tarea de mi clase de poesía, de escritura, y aproveché y dije, voy a escribir la historieta que quiero escribir, y me imaginaba que era una carta a ella, ¿no? Que era una carta que se la mandaba, que en algunas historietas que tengo, pues hago eso, que son como una especie de cartas metidas en una botella y que en algún momento llegan, que yo creo que puede ser más fácil encontrar a alguien por Facebook seguramente, pero como no tengo Facebook y me gusta hacerlo a la manera antigua, lo hago un poco en los libros, a ver si aparece en algún momento esa persona. Ujú, Que eso a mí me remite, esto que nos estás contando, está muy guay porque tú siempre has sido o has hablado o has dicho o has propuesto que hay que el trabajar en colectivo, ¿no? El apoyarse unas a otras lleva a nuevos caminos y ahora nos estás contando, ¿no? Que este libro es lo que es por este curso, ¿no? De literatura y estas energías, no sé. Y ahora lo que nos cuentas, ¿no? Estos mensajes en botella me recuerda mucho a autoras como Genoveva Castre o Julie Doucet o este cartearse, incluso este crear contactos, ¿no? Que no sé si tú tienes contactos y mantienes estos contactos y cuidas, ¿no? Estos contactos alrededor del mundo. Algunos sí sobreviven, otros no, otros se rompen, otros duran un buen tiempo, pero tampoco superan la distancia, y otros que están para siempre y que uno se sienta después de 5 años y es como si fuera, eh, como uno tenía 13 años. Es muy lindo eso, pero eso uno no lo puede controlar, como la amistad es, de hecho es como el amor más genuino, ¿no? Como que uno ve a los niños en el parque y se hacen amigos de unos y de otros no, y no se entiende por qué, y se vuelven el mejor amigo esa tarde y luego no se vuelven a ver nunca más. Eh, pues yo creo que la amistad es eso, y creo que casi que todo va a estar bien. Este libro siempre fueron una idea de escribir un libro sobre relaciones amorosas, y siempre los amigos ganan ese amor. Como que nunca termino hablando de las relaciones amorosas, románticas, de pareja, sino que terminan siendo más ricas las historias de las personas, de la amistad, ¿no? Porque se viven más cosas, es donde uno es más genuino, donde uno también se deja ser, o por lo menos así creo que es como vivo la amistad. Y algo que decías ahora con respecto a eso de lo colectivo, justo ahora estaba leyendo algo que tiene que ver con eso, y es que para mí siempre ha sido muy importante como hablar de tus referentes, como decir de dónde también vienen las ideas, porque no solamente son de uno, sino de un montón de cosas que uno lee, películas, canciones, conversaciones, y como está bueno nombrar a esas personas que hicieron que uno sea la persona que es, porque al final son miles de personas que son, uno son miles de personas, más o menos algo así. ujú. Hay otro componente que se ve claramente en el libro, bueno, se ve también en otras obras tuyas desde Virus Tropical, que es el nomadismo, ¿no? Ese modo de vida que tú has, no sé hasta qué punto escogido o que las circunstancias te han llevado a ello, que hace que vayas viajando, ¿no? Y no sé cómo influye eso en tu trabajo, si te sirve para absorber más influencias o tiene más que ver con las vivencias que tú tienes y que te permiten plasmarlas de una manera más rica en los cómics. Pues casi siempre ha sido circunstancias que me han llevado a tomar esa decisión, ¿no? Como que nunca fue muy evidente, desde muy niña fui así criada, digamos, con papás que todo el tiempo se iban, volvían. A veces vivía solo con mi mamá, a veces solamente con mis hermanas, a veces estaba mi papá, a veces no estaba. Como que desde muy niña viví eso, y yo creo que ellos también vivieron eso en su infancia. Y si uno va para atrás, pues vengo de los barcos de la migración, de muchos países, y de muchas culturas juntas, ¿no? Sí, tengo sangre mestiza, pero totalmente mestiza, indígena, negra, europea y demás. Y entonces
así como las mariposas nacen y saben que tienen que volar de Canadá a Argentina, y no saben por qué, pero lo tienen que hacer, porque así mismo es, y así lo ha hecho su mamá y su abuela, pues yo creo que es lo mismo. Y, y hay algo que sí me ha enseñado ese nomadismo y es a trabajar con lo que uno tiene en el momento, en el presente, y no estar añorando eso que no tiene o que siempre el paraíso está en otro lugar, sino como aceptar estas condiciones y qué puedo hacer con eso. Tengo solo un lapicero rojo y un papel de este tamaño, bueno, como arreglármelas. Y como te contaba antes que venía de la pintura, yo antes hacía como cosas mucho más grandes, como, sí, dimensiones grandes, pintaba gigante. Y pues el nomadismo hizo que no pudiera cargar con las telas, los tubos, siempre era demasiado engorroso viajar así. Entonces yo creo que ahí encontré como una manera, todo esto muy intuitivamente lo digo ahora con la distancia, pero porque lo veo, pero en ese momento me imagino que era mi propia, las propias soluciones que encontraba era, claro, para viajar es mucho más fácil trabajar en una libreta y creo que por eso también fui haciendo mi obra en libretas y cambiando esos formatos. Y pues cuando me quedo en un lugar más tiempo ya empiezo otra vez a expandirme y a hacer cosas más grandes, pero siempre con esa sensación de estar atenta porque en cualquier momento me tengo que ir, ¿no? Y a veces cansa, a veces es necesario, a veces me hace falta porque como que hay algo muy creativo en quedarse sin nada para volver a empezar otra vida, como que uno dice, ay, bueno, empecemos de cero. Es una actitud muy punk también, ¿no? Puede ser, Muy bien, puede no, pues ser. eso, de buscarte la vida, de trabajar con lo que tienes, no preocuparte de la calidad de los instrumentos, ¿no? De los materiales que vas a utilizar y de alguna manera eso se puede trasladar también a la manera en la que uno dibuja. No buscar una perfección técnica, sino más una expresión rápida de lo que está sucediendo. Sí, yo creo que pues las obras a mí las que más me interesan, en las que yo ya me siento más conmovida o mi espíritu de una quiere agarrar, son las que no se parecen a la realidad, sino que hay un filtro, hay otra manera de ver el mundo y no es una fotografía ni es lo más parecido a esta realidad que tenemos acá, sino que me está dando como un ingrediente más, como que me está dando un nuevo universo, un nuevo lenguaje un- y una personalidad y una voz. No sé si se puede decir voz en la línea, pero sí hay algo ahí muy potente, sobre todo en las obras que donde pasa algo que es un misterio, como que está atravesado, pues, está filtrado por otra manera de pensar o de estar en el mundo y me están dando un nuevo mundo y eso a mí me interesa. Y yo también pienso que en el dibujo o en el arte, más que a uno le quede lindo, feo, ¿no? Es cómo transmitís eso. Y hay cosas que son muy bien hechas, pero como que les faltara espíritu y me parece que justamente eso es lo que tiene el arte, ¿no? Que es muy espiritual, de que uno puede sentir a la persona que lo hizo. De alguna manera puedes percibir que cómo era su mundo, su psique, algo se percibe como su espíritu y eso es muy hermoso. Mm. Yo quería preguntarte también por los puentes o por las influencias o por las contaminaciones que puede haber. Tú que viajas entre Europa y entre Latinoamérica o la misma escena en Latinoamérica, ¿no? No sé si hay un diálogo entre autores y autoras que os movéis por todo el territorio latinoamericano. ¿Y cómo veis Europa desde ahí? O cuando vienes a Europa, ¿cómo ves que nosotros vemos Latinoamérica desde aquí, desde donde te Pues hablamos? hay de todo, eso sí, hay de todas las posibilidades. Y pues yo creo que Internet hizo lo suyo, nos ayudó mucho a conectarnos, porque la mayoría de personas que hacen historietas son personas muy solitarias, que están encerradas en su casa dibujando, porque es un trabajo que necesita mucho tiempo y silencio, o por lo menos estar en el mundo de uno para poder escribir o dibujar algo y transmitir al otro y que entienda la historia, como que no es lo mismo una pintura o otras artes que puedes tener gente alrededor
o yo mismo que dibujo y solamente hago dibujo, puedo conversar al mismo tiempo, pero para historieta uno necesita como un silencio. Y, y, y Internet lo que hizo fue como conocernos, ¿no? Yo justo empecé a hacer historietas en el momento que empezó como Facebook, y yo a veces pienso que yo empecé a hacer historieta porque yo veía que todo el mundo mostraba su vida en Facebook y yo decía, yo quiero mostrar la vida, pero a través de mi filtro, ¿no? Yo no la quiero mostrar en fotografías contando cómo son mis amigos, qué como, con quién duermo, sino como atravesada por mi propia manera de contar, como más editada la vida. Y ahí yo empecé a conocer también toda la escena latinoamericana y que empecé a conocer también algunos historietistas europeos, porque cuando empecé a hacer historietas, yo vivía en Australia, también estaba muy aislada, tampoco conocía a mucha gente que hiciera historietas allá. Y ahora que fui a Europa, yo veo que hay mucha gente que le interesa lo que pasa acá, pero también hay gente que no le interesa para nada lo que pasa acá, como que hay una manera de dibujar y de hacer las cosas acá que tal vez no es el registro que se espera allá, o a veces las cosas que llegan son más europeizadas para poder llegar allá, pero hay de todo, hay gente que sí le interesa otro tipo de historias, otro tipo de dibujo, y pues el dibujo y el texto siempre habla también de un contexto de donde uno viene. Y yo creo que cuando yo me fui a vivir a Francia en el 2003 o 2004, yo me di cuenta realmente en el lugar donde yo había nacido y crecido y lo distinto que era y todo lo naturalizado que tenía la violencia y un montón de sucesos que para mí eran como lo cotidiano. Y cuando vivís otra realidad y te das cuenta, ah, no, no es así en todas partes, no, la vida no es de la misma manera. Y eso cambia todo, cómo te relacionas con el otro, eh, si hay confianza o no hay confianza, o si hay ayuda, solidaridad o no, cambia muchísimo. Y pues eso también lo hace muy interesante y creo que cuando uno también se mueve mucho, pues eso ayuda a mí me ha ayudado para soltar cosas que no quiero, que cargo porque son de mi cultura y digo, bueno, no las quiero tener más porque las tengo que cargar, o sea, no son mías y puedo agarrar algunas de otras culturas que me parezcan más interesantes. Ujú. Termino haciendo como un collage de culturas en mí misma. Esto que comentas yo puedo hablar por el caso español, lo veo bastante. O sea, lo que dices sobre los tópicos que pueda haber con respecto a lo que esperamos que sea la narrativa o concretamente los cómics latinoamericanos. Muchas veces eh, está muy estereotipado, está pues todo el tópico del exotismo, también el realismo mágico, ¿no? Constantemente se recurre. Esto lo he hablado mucho con Martín López Lam, bueno, que vive en Valencia, y, y esa idea, ¿no? De que cada vez que un autor, una autora de Latinoamérica hace una historia en el que aparezca un elemento mínimamente fantástico, que se salga de lo cotidiano, ya, oh, el realismo mágico, ¿no? Ya apareció. Bueno, supongo que son tópicos con los que hay que lidiar de alguna manera. Afortunadamente, yo creo también que aquí se están empezando a publicar cada vez más cosas de Latinoamérica hechas allí, no como dices, no cosas europeizadas o incluso autores y autoras que están publicando en el mercado francés y que a través de ese mercado nos llegan acá, sino cosas pues como las tuyas o como, bueno, por ejemplo, el propio Martín López Lam, ¿no? Más gente, Soleotero también ha publicado varias cosas acá, María Luque, bueno, gente que estáis haciendo cómics en los que habláis de cómo es la realidad allí y que no os preocupa vender esas obras al público europeo, ¿no? Sí, es cierto, hay algo como si vives en Latinoamérica tienes que hablar del sufrimiento como si fuera una obligación y pues Mm. obviamente ahí aparece, ¿no? Como que no es necesario hablar del sufrimiento para que el sufrimiento aparezca. A veces simplemente en el contexto que uno ve todo el marco
de la escena se da cuenta qué está pasando, ¿no? Y por qué una persona francesa sí puede hablar del amor o de unos temas un poco más light y no tiene que hablar, no sé, porque no lo obligamos a que hable del cambio climático o de sus propias problemáticas, porque siempre hay como una obligación desde o sea, para un latinoamericano de hablar como si fuera, como si estuviera mal que uno también tuviera otro tipo de vida, ¿no? Eh, pues obviamente siempre se va a ver lo político en lo que uno hace, pero me parece que a veces muchas personas terminan haciendo eso que se espera para poder vender afuera. Y pues hay unas que lo logran y no sé si lo hacen por eso, simplemente porque sucede, pero hay otras que se ve que es como que se siente como una pose también, no sé. Mm. Mm, Hay quizás también, bueno, a mí me gustaría preguntarte también por, no solo que no, tampoco quiero caer en eso, ¿no? Que la charla no sea cómo os vemos nosotros desde acá, ¿no? Me parece hasta un poco colonial, ¿no? Prefiero también hablar de cómo mm, ves tú todo lo que tiene que ver con la escena latinoamericana, que, bueno, yo he tenido la suerte de poder estar en Colombia en Entre Viñetas en 2018 y ese mismo año estuve en Chile también, entonces entré en contacto con escenas muy emergentes, ¿no? Concretamente la escena de Bogotá a mí me fascinó porque era una escena de gente muy jovencita que estaba haciendo cosas súper interesantes y tenía esa sensación de como que estaba todo por hacer, ¿no? Pero muchas autoras me hablaron de ti y me dijeron cómo se dieron cuenta de que podían hacer el tipo de historias que tú hacías o cómo les despertaste de alguna manera la vocación, ¿no? Recuerdo hablar con David Baja, por ejemplo, que es una autora mm, súper interesante y ella me decía, pues mm. eso, ¿no? Que toda su generación empezó a hacer cómics siguiendo un poco tu estela. No sé tú cómo ves eso, ¿no? Esas escenas y la importancia que ha podido tener tu trabajo para ellas. A mí me sorprende, pero obviamente yo también tengo a las personas que me abrieron la puerta para hacerlo, ¿no? Como decía ahora Mark, para mí Genevieve Castre o Julie Doucet o la misma Maitena eh, son personas que para mí fue cuando las empecé a leer. Ah, hay chicas contando cosas no necesariamente que son humor gráfico, ¿no? Sino que cuentan cosas de su vida, como que gracias a ellas, o la misma Marjan Satrapi, eh, como que gracias a ellas yo hago historietas, como que un poco te habilitan. Yo pienso que cada persona que se atreve a hacer algo habilita un montón de otras personas a también hacerlo. Y, y pues fue un momento muy particular, fue como cuando yo empecé a hacerlo, pues es que no fuimos criados, o sea, así como, como dices, que siempre se siente como una escena emergente en Colombia, porque pues no hay una industria grande que sostenga la historieta, pues cada vez hay más, pero pues yo cuando crecí no se conseguía casi nada de historieta, lo que se leía eran las tiras que salían en el periódico de Calvin y Hobbes y no sé, podrías conseguir algo de Kino, Condorito, Garfield, pero no mucho, no mucho más. Y yo descubrí las historietas o el tipo de historietas que a mí me gustan fue ya mucho más grande viviendo en Francia cuando empecé a ver otro tipo de lenguaje y cosas como de largo aliento. Y, y como yo venía trabajando con lo autobiográfico en la pintura y siempre la pintura tenía algo de texto, para mí fue como el formato ideal, o sea, como que dije, ah, yo como no sabía que se podía hacer algo así. Sí, sí, como que no se me había ocurrido. No lo había visto antes, como que siempre pensé que era un mundo de superhéroes y de hombres y que era así el cómic y no, ni siquiera se me había ocurrido que es un lenguaje tan amplio, ups, un lenguaje tan amplio
un formato que uno puede hacer lo que quiera y em, sí, y al mismo tiempo cuando descubrí eso dije, claro, hay un mundo para descubrir y en el mismo, en toda Latinoamérica, ¿no? Yo quiero conocer toda la gente que está haciendo esto y también ahí fue como investigando y conociendo y aprendiendo. Y luego me vine a vivir acá y acá encontré mi tribu. Yo, por eso me fui quedando en Argentina porque como que dije, es exactamente esto lo que, donde quiero vivir y así quiero vivir, ¿no? Ujú. Y esto que comentaba ahora Gerardo, que él ha estado tuvo la suerte de estar en Entre Viñetas y tal. No sé si ha habido un boom estos últimos años de festivales, de más de autoedición y tal por aquí, ¿no? Por Argentina, por Chile. No sé si esto es como una escena efervescente y que bueno, que hay nuevas generaciones que están ahí, ¿no? Es algo Sí, como... tal vez en Argentina es algo que ha estado más en el tiempo y como que tienen más como una tradición con la historieta y siempre hay festivales pequeños, grandes, de autogestión, más punkis, más, o sea, como de todo estilo. Ujú. Pero en Colombia es de hace muy pocos años que hay una escena tan grande. De hecho, yo ya no sé quién es, o sea, cada vez que voy hay tanta gente nueva y obviamente jóvenes que no tengo ni idea y unas cosas muy interesantes, muy lindas. Hay también claro, yo creo que juega un papel importante el éxito que tuvo Virus Tropical, ¿no? Que fue una obra, yo creo que fundamental para el cómic en Latinoamérica. No sé tú cómo lo percibes, pero también me gustaría preguntarte por tu relación con esa obra, ¿no? Porque no deja de ser una obra que tiene ya bastantes años, ¿no? Como 15 quizás o así. 11 años, 11 este año, Sí, sí. 11 11 años. exactamente. Sí, claro, dos mil Sí, once claro, claro. sí. Y fue una novela gráfica que tuvo muchísimo éxito editorial. Sin embargo, tú no has sucumbido, ¿no? Frente al éxito de esa obra, como a veces le ha pasado a algunos autores, que ya se asocian a esa obra que hacen que tiene éxito y luego les cuesta mucho continuar, ¿no? Avanzar. Y luego al mismo tiempo ese éxito tampoco ha impedido que tú sigas haciendo fanzines, sigas colaborando con autores, con autoras en publicaciones más underground. No sé, me gustaría eso, que nos contaras un poco cuál es tu relación a día de hoy con Virus Tropical. Pues es un libro que me abrió muchas puertas, como yo venía trabajando como artista plástica, pues en un mundo más del arte y, y yo siempre sentía que, pues que había gente que me decía, ay, lindas tus pinturas, y pues no pasaba, y a veces vendía alguna y ya, pero con el libro hubo como una comunicación directa con mucha gente, como si me hubiera abierto completamente, les hubiera mostrado mi vida a muchas personas y y a veces pienso que también, no sé si esto suena muy creído, pero ah, una vez estando en el baño, saliendo del cine, escuché a unas adolescentes diciendo como empezando a contar o sea, acaban de salir de ver Virus Tropical y estaban hablando de su propia vida. Y a mí ahí me emocionó mucho y lo que sentí fue como si fuera también una especie de dispositivo donde la gente también se empieza a conocer a sí misma de alguna manera y a contarse su propia vida y a decir, pues mi vida, siempre las vidas son interesantes, sino que pues no todo el mundo las sabe contar, ¿no? Y no todo el mundo, o no todo el mundo tiene las ganas, o mucha gente ni siquiera se la cuenta a sí mismo. Hay gente que no se acuerda de su infancia. A mí eso me sorprende muchísimo. O que me pregunta que cómo me acuerdo de las cosas y yo pienso que pues estar consciente un poco de lo que uno ha atravesado, vivido, todo, pues lo ayuda a uno también a poder entender a otras personas. Y sí, todavía me sorprende qué fue lo que pasó ahí con Virus Tropical. Para mí creo que fue como una especie de acto psicomágico. Yo tenía muchas ganas de contar esa historia, pero estaba como
desesperada por contarla. Yo quería aprender a hacer historieta lo más pronto posible solamente para contar esa historia. Y fueron muchos años de experimentar a ver cómo se hacía la historia, cómo se hacía una historieta, ¿no? Porque lo hice de manera autodidacta completamente, porque nadie me enseñó. Simplemente leyendo historietas fue que un día me atreví y, y entré en un mundo. Y cada vez era como, o sea, cada vez que leía más historietas iba encontrando más posibilidades. Entonces yo pienso que de alguna manera eso es lo que hacen los libros, como que te abren mundos y pues me imagino que mi libro ayudó a que se abrieran mundos también para otras personas. Eso es lo que me parece más emocionante. Y sí hay una presión por querer hacer un libro parecido, ¿no? Como que a veces siento como esto, me acuerdo como el primer borrador de todas las bicicletas que tuve una gran discusión durante mucho tiempo porque me decían que no se iba a poder vender ese libro, que ese libro no, pues que no era virus tropical y que a quién le interesaba. Y entonces yo decía, pero es que yo no voy a poder hacer virus tropical de nuevo, o sea, no existe esa posibilidad, no tengo la misma energía ni esa necesidad desesperada de contar esa historia. Soy otra persona y, y pues no quiero repetirme, tengo ganas a mí me parece que esta vida es para experimentarla y probar cosas nuevas, a ver cómo uno también, o sea, como ir expandiendo más esto que significa la identidad o el estar en este mundo y poder entender las cosas desde otros puntos de vista. Y pues la historia también me ha ayudado a eso. Yo quería preguntarte, porque tú también tienes trabajos que son más de puro dibujo, ¿no? Tú también hay algún momento en el que practicas, ¿no? Tienes varios libros que aquí no nos han llegado, pero no solo los diarios, sino alguno que es dibujo puro, ¿no? También retratos o bocetos. No sé si vas siempre con libreta por el mundo, Paola. Sí, siempre ando con una libreta. Pues sí, hay un libro que es este Espero porque dibujo que Almadía en México me dijo que quería hacer un libro mío, pero de mis dibujos. Y yo no sabía qué escoger porque tengo como muchos mundos, ¿no? Uno que es más la historieta, otro que es el del dibujo de la observación, como más del dibujo natural, otro más de la imaginación, tengo otras cosas más abstractas, como que experimento con todos los materiales, todas las posibilidades, lo que me van dando ganas, como que no me quiero volver un producto consistente como una hamburguesa de McDonald's, no quiero que sea, quiero, pues no sé, creo que por eso estudié artes, como poder entusiasmarme con algo nuevo. Y un día invité a María Luque a mi casa, le invité a comer y le dije que le mostraba todos mis dibujos y libretas y que me ayudara a mirar qué había ahí que yo ya no podía ver. Y ella se dio cuenta de todos estos dibujos que había hecho en salas de espera, ¿no? En citas médicas o en salas de espera en aeropuertos, en estaciones de tren, en el metro, y que son estos dibujos de dibujar a la gente esperando y yo también esperando. Y tengo miles y miles y miles. Y como que nunca les había encontrado un destino, por así decirlo, sino como eran como dibujos que había hecho mientras esperaba. Y ahí apareció este libro de Espero porque dibujo. Hice una selección, pues María me ayudó en realidad, ella fue la curadora de ese libro Mm. y se lo mandé a Almadía. Yo me he acordado mientras hablabais de que tengo aquí en casa este otro libro, el de Nos vamos, que Sí, es una especie, lo compré no, no recuerdo si este lo compré en Colombia o se lo compré lo conseguí gracias a Daniel Jiménez Quiroz en una visita a España, la verdad es que no recuerdo, pero es como una especie de diario, ¿no? Como un diario de viaje contado de una manera muy inmediata también. No sé, te quería preguntar por el libro porque me he acordado que lo tenía aquí y ahora cuando estabais comentando, ¿no? Esto de los trabajos de dibujo. sí, esas son dos libretas que lo empecé a hacer en un viaje con Pablo Bese
por Sudamérica, y se me ocurrió que en cada lugar donde estuviéramos iba a usar un lapicero, ¿no? De un color. Y si cambiábamos de país o de ciudad, le ponía otro color, y iba cambiando como, pues mientras viajaba. Y, y o sea, cuando me di cuenta tenía 2 libretas en 2 años de toda Latinoamérica, como había viajado por todas partes en diferentes momentos y que ahí había un libro. Eh, y hablé con las siluetas y los mostré, y a ellos, pues a mí también me encanta trabajar con la silueta en Colombia porque ellos también vienen del mundo del arte y aman experimentar, y tienen máquinas viejas y que se le han comprado a imprentas viejas, hasta se llevaron al mismo imprentero a su espacio, y hicieron ese libro de manera medio análoga, o sea, como con 10 tintas. Es un libro que es como imposible que lo publiquen en otro lugar igual, de la misma manera, porque pues es un experimento de 10 tintas hechas como con unas máquinas muy viejas, y quedó muy parecido a las libretas originales. Más, además, los papeles que ellos consiguen, como que a veces podrían ser papeles baratos, pero de la manera como lo diseñan hace que se vea un objeto muy valioso, ¿no? Y como que tienen una cosa donde muestran que somos latinoamericanos de alguna forma, como en la misma, como esa cosa recursiva de hacer las cosas con lo que uno tiene. Claro. ¿Qué tacto tiene el papel, Gerardo? Es un papel muy finito, sí. Parece eso, parece un cuaderno. Además tiene algunas páginas sin guillotinar, ¿no? Dobladas. Sí. Ajá. Exacto. Aquí puede- Ujú. aquí se ve. Genial, además parecen pantones estas tintas, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, eran 10 pantones ahí. Es un libro Genial. súper interesante. Ojalá llegara aquí a España en algún momento, porque la verdad es que a mí me gustó mucho su momento cuando lo leí. Qué bueno. No, pero eso Y está guay. Esta es una vidilla súper potente, que no sé, de estas experimentaciones, no sé, ahora es cuando vienes a Europa, no sé si se percibe lo mismo o no, o tú qué sensación tienes cuando has estado en España hace relativamente poco. No sé si tienes sí, tiempo de ver qué hay o qué no hay, o no sé. no, pues todo lo que veo me parece como espectacular, ¿no? Como que todo brilla, como si fuera todo perfecto. No sé, por los mismos insumos, la misma, no sé, como que todo está muy bien hecho, muy lindo, muy perfecto. Hay lugares que son muy ricos y que tienen muchas cosas como España, y hay otros lugares que me parecen muy fríos, que me parece todo tan limpio que necesito un poco de, de Sucio, migración, de claro. sucio, de la cosa un poco que la gente no le gusta. A mí justamente eso es lo que más me gusta. Y se ve mucho en tu dibujo también, ¿no? Sobre todo en este último libro de todas las bicicletas que tuve. Se nota mucho eso, ¿no? La mezcla, el bullicio, incluso en la imperfección del dibujo, ¿no? Yo no sé si tú repites mucho cuando dibujas o te dejas guiar más bien por ese primer resultado, ¿no? Que uno obtiene cuando hace un primer dibujo. Porque tengo la sensación de que hay una espontaneidad en tu trabajo que es sincera y que es auténtica, pero no lo sé, a veces eso se puede fingir muy bien también. Sí, soy muy ansiosa tal vez, no soy de repetir mucho, y me gusta como que con los años fui aprendiendo a aceptarme un poco eso que soy, y que se me vean los errores, y que se vea que mi vulnerabilidad, y que se vea que no soy perfecta, que no hago las cosas del todo bien, como un poco aceptar eso, como que pasa. Eh, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque uno dice eso y es como si uno dibujara así y ya fue. Hay como unos bocetos de algunas cosas, obviamente, detrás, pero también me gusta que se vea lo espontáneo y el gesto,
y que transmita más la sensación también de lo que se está hablando, más que bien dibujo. Creo que lo que más me gusta del dibujo y del arte es que uno pueda percibir que esa persona estaba disfrutando, haciendo lo que estaba muy inmerso ahí, más que, yo quiero que me quede divino para que todo el mundo diga, qué bien que dibujas, ¿no? Entonces, de dibujo es perfecto, es hermoso, como que hay algo ahí que se nota que es muy valioso también. Obviamente hay gente que dibuja muy espectacular y que también me conmueve. No estoy diciendo que solamente lo otro sea lo que me interesa, pero sí hay, como dije al principio, hay como que mi espíritu se va más al art brut, se va a Dubuffet, a Basquiat, a gente que dibuja en las cárceles, en los manicomios, que es como una gente que tiene más esa necesidad de transmitir más que estar en una galería de arte, ¿no? Ujú. Ujú. Como que se sienta esa cosa de que está medio cucú. De hecho, bueno, el propio uso, en este libro concretamente, el propio uso de las aguadas, yo supongo que ya te da un componente un poco imprevisible, ¿no? Porque la aguada al final no siempre te obedece, ¿no? Supongo que funciona un poco como la acuarela, que va por la página, por el papel un poco como quiere, ¿no? No, ese libro, aparte de lo difícil que fue dibujar bicicletas, la escritura, todo lo que hemos hablado, lo difícil fue que fui muy terca. Para mí esa era la analogía de esos años de mi vida. Es muy claro ese libro, porque lo hice en una libreta que me habían regalado, que era muy grande, muy hermosa, pero el papel parecía divino, pero era una mierda, era malísimo, malísimo, terrible, y a mí me dieron ganas de pintar con tinta china y aguadas, y la primera página me quedó bien, pero vi que no era tan fácil, y la había hecho con lápiz, y al borrar el lápiz y poner la tinta no pegaba, como Mm. que, y yo, por la terquedad de hacerlo en esa libreta, la hice toda ahí, pero lo sufrí todos los días. Yo decía, este papel es una mierda, ¿yo por qué lo sigo haciendo acá? Y me acuerdo que mi amiga Pixin, una amiga que hace cómics en Singapur y que siempre viene a hacer residencia a mi casa en Buenos Aires, se Ujú. viene a hacer una autorresidencia artística para escribir y dibujar. Ella me decía, dibuja en otro papel, o sea, basta de sufrir. Y yo le decía, pero es que ya voy por la mitad, si lo hago en otro papel se va a ver la diferencia. Mm. Y ahora me doy cuenta que esa terquedad le da algo muy potente a lo plástico que yo también quería mostrar, ¿no? Que al escanearlo se ven esas huellas, esos borrones, esa mancha y esa pelea interna se nota, se siente. Y creo que eso también es lo que dijiste antes, que se siente una atmósfera, que Mm. yo creo que es por esa misma pelea que tuve mientras lo hacía. Y que tiene que ver de nuevo con todo lo que decías antes, ¿no? De huir un poco de lo limpio, de lo puro. Cuando hablabas de algunos países, ¿no? Buscar un Sí, poco la mezcla, lo imperfecto, lo sucio, en el buen sentido, ¿no? Ahí donde se mezclan, donde las cosas lo vivo, oscuras. Claro, ¿no? exactamente, Lo es donde se vivo. encuentran Porque lo otro es como un robot, es como algo más limpio y puro y perfecto, que ya hoy en día pues se puede lograr como en la tablet, esa perfección y limpieza, pero hay algo que yo uso la tablet, me abrí al Mm. mundo digital y lo Ujú. disfruto muchísimo, otra experiencia, pero sí hay algo que se pierde de lo otro, que está vivo, Lo humano, ¿no? Eso lo que ahora humano. ahora que estamos hablando tanto de inteligencias artificiales, de dibujos que hacen estos programas, bueno, pues hay algunas cosas que nunca van a poder, esperemos, yo por lo menos lo espero porque soy un poco Esperemos, clásico, ¿no? ojalá. Que no lo van a poder reproducir, que es ese componente humano del fallo, lo imperfecto, esa huella, ¿no? Que tú dices, ese borrón, que es lo que te hace ver que ese dibujo lo ha hecho un ser humano. Sí, totalmente. Espero que no, pero hoy justo me estaban contando que ya todo va a poder hacer un robot, como el trazo de Julie Doucet con un poco de dibujo de Soliotero y Pero con eso nos historias de meten Chris el miedo Ware. siempre, ¿eh? Nos meten el miedo siempre, pero no es verdad. En realidad lo saben, ¿no? Lo pueden hacer. No sé, ya no sé, mira. No Esperemos que s- no. Y nada, no sé en qué andas. ¿En qué andas ahora, Power, Paola?
Ay, justo ahora eh, estaba como de jurado de un premio de historieta en el Líbano, entonces estaba leyendo Wow. muchas historietas árabes que no conocía para nada el mundo árabe del cómic y muy entretenido, pues además qué delicia estar todo el día leyendo historietas porque ese es mi trabajo y, y estoy más como en eso y estoy escribiendo. Estoy también dándome como un espacio para ver qué sale y mientras tanto dibujando lo que tengo al frente, como voy a cafés a dibujar gente, eh, estoy pintando un poco, pero yo siento que algo se está cocinando lentamente, pero todavía no tiene forma. Ujú. Sí, Es una manera también de como hacer una gimnasia, ¿no? De lo de dibujar, aunque no sepas a dónde va a llevar eso, mantenerte activa. Esta cosa sí, de que no sé quién dijo esa frase, lo de que la inspiración te coja trabajando, ¿no? No recuerdo, es una frase que se atribuye, no sé si a Picasso. Picasso, Pero, sí. pero, pero sí que tiene algo de eso, ¿no? O sea, que si uno espera a que le llegue la inspiración así de pronto, pues no suele suceder, que al final uno tiene que trabajar para llegar a algún punto. Totalmente. Y hay como ideas que insisten hasta que se convierten en algo. Y yo pienso que uno, o sea, en la historieta se ve mucho que uno empieza con una manera de dibujar y al final eso se va mejorando, como que entonces mejor tener como un poco aceitado el instrumento, la maquinaria, las herramientas para que a veces salga algo. Estoy Ujú. como organizando dibujos porque voy a ir a Fumeto en febrero Qué bien. y voy a hacer una exposición allá y creo que voy a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, que es dibujar a la gente en cafés y eso es lo que voy a mostrar, pero entonces estoy haciendo como una selección de cosas de acá más lo que voy a trabajar allá en Suiza. Es súper interesante lo de dibujar a la gente al natural, ¿verdad? Porque, bueno, estoy recordando algo que dijo o que escribió en algún cómic Joe Sacco, decía que si tú vas con una cámara de fotos y le haces una fotografía a alguien, se lo suele tomar mal, ¿no? Y más en determinadas situaciones. Es un acto muy agresivo. Estás tomando su imagen literal, ¿no? Pero si lo dibujas, la persona se suele sentir adulada si se da cuenta de que lo estás haciendo, ¿no? Porque es como que lo estás convirtiendo en una obra de arte. No sé si has tenido, ahora que comentas todo esto, ¿no? Que estás haciendo, no sé si has tenido experiencias en ese sentido, si alguna persona ha visto que le estabas dibujando y ha ido a ti y has hablado con ella. Sí, yo a veces me pongo a pensar que es como la relación más íntima que uno tiene con alguien, porque está ahí el cuerpo presente y no, a veces no hay ni palabra, ¿no? Es como el silencio, o uno está en un café, la otra persona ni cuenta se da, o a veces se da cuenta y yo creo que la mayoría, la gente me pregunta, se enojan contigo? Y casi nunca nadie se ha enojado, Mm. como que al contrario. Y es que sentirse observado, sentirse visto, sentirse que alguien te escogió del resto de la gente y decidió dibujarte, y es, no sé, halagador, ¿no? Es como existo, alguien me está mirando. Y creo que, aunque yo vengo trabajando con el retrato desde hace muchos años, desde la escuela de arte, eh, hay algo que ha insistido últimamente y que creo que tiene que ver con un proceso de duelo en donde estaba muy sola y que irme a cafés a dibujar me hacía sentir acompañada, contenta, enfocada en el presente, como medio meditativo, ¿no? Como voy a observar lo que tengo al frente en vez de estar dándome, no sé, pensando cosas tristes, ¿no? O dándole vueltas a mil cosas en la cabeza, sino como observar el presente. Y justo ahora me leí un libro de Celia Paul, que era una amante de una gran pintora, pero amante de Lucian Freud. Y ella, todo el libro cuenta la experiencia de dibujar a su familia y de pasar horas, días enteros pintando a su mamá, a su papá, a sus hermanas durante toda su vida. Y yo decía que
es como un regalo ese encuentro con otra persona donde simplemente es la presencia y no hay nada de voz, no hay palabras, no hay distracciones, simplemente uno frente al otro, medio a lo Marina Abramovic, que la gente se sentaba al frente de ella y se ponía a llorar, porque no nos damos ese espacio normalmente, ¿no? Eh, Casi nadie hace eso, si no es a través del dibujo o la pintura. Tiene un componente también el dibujo como sanador, ¿no? No sé, tiene algo terapéutico y al mismo tiempo reparador, ¿no? No sé cómo vives tú eso como profesional que se dedica a ello. Para mí es magia pura, o sea, porque tiene muchas posibilidades. Y yo me acuerdo de mi profesor de arte, de dibujo, que se llama Oscar Jaramillo, que hasta el día de hoy tenemos conversaciones por teléfono, siempre me insistió en que como que nutriera ese lado porque era un oficio. Y también me doy cuenta que no solamente es un oficio que puedes vivir de ello, eh, sino que eh, te hace muy consciente de muchas cosas, así como no sé, creo que existe una palabra en japonés para eso, pero que uno aprende la vida a través de el hacer una sola cosa, que puede ser el andar en bicicleta todos los días y estar consciente de ello, o el dibujar, que encontrás como mucha sabiduría en cosas muy simples, ¿no? Porque es lo más precario y es como el primer idioma del ser humano, como que necesita expresarse por ahí. Todos lo hicimos en algún momento y no necesitamos mucho más que un papel y un lápiz para expresarnos, ¿no? Y de ahí pueden salir mil cosas, ¿no? Desde una coreografía, el patrón de un pantalón, un corte de pelo, simplemente en un dibujo, pueden salir, es como magia de verdad. Y pues trabajando con la vida misma, a mí, porque me interesan todos estos temas y soy bastante del pensamiento mágico. Eh, no me molestaría para nada que dijeran que mi trabajo tiene algo de realismo mágico porque vengo de un lugar donde las cosas parecen de verdad así, o sea, es como todo termina siendo medio mágico. Y yo sí creo que el trabajar con la propia vida y materializarla, todo lo que a uno le pasa, uno se vuelve un poco dueño de ella y te vas conociendo muy profundamente que tiene algo medio de Jodorowsky psicomágico, ¿no? Como que sabes que tienes poderes un poco. Y lo haces con lápiz, no tienes que ir a orinar a ninguna tumba, o también lo puedes hacer y luego ponerte a dibujar. No, pero esto que me cuenta está muy bien. Además, el proceso de dibujar o montar en bici, pruébalo, Gerardo, algún día, aunque sea Debería. en cuesta abajo, pero no, que sí que hay como que desconectas, ¿no? O sea, el tarro para de pensar y eso está guay. Por ejemplo, hay otra autora ahora que está dibujando mucha gente en bares, que es Gabriel Bell, ¿no? Que también su Instagram se ha vuelto, está lleno de gente en bares. Y es Sí, alucinante porque, bueno, ves que ahí hay, de hecho, el trazo, el dibujo, las letras, no dejan de ser dibujo, ¿no? Todo es representar la realidad, ¿no? Y a partir de aquí es como centrarte en eso. Y a veces yo mismo me descubro dibujando y veo que soy capaz de dejar. O sea que cuando estableces la línea directa entre el cerebro y la mano, ahí para la mente y es como una meditación Sí. prácticamente, ¿no? En Es esos bastante momentos de magia. alucinante. ¿Cómo funciona incluso aunque no tengas habilidades técnicas para dibujar, como ¿Para qué? supongo O que sea, es tu caso igual que el mío, Marc, pero cuando tienes un papel, un bolígrafo, un lápiz y te abandonas, ¿no? Al automatismo, salen cosas sorprendentes. Salen esas son caras las a veces. mejores, esas son las que más disfruto, ¿no? Como esas cuando uno hablaba por teléfono antes, Justo. con el teléfono fijo que se quedaba uno hablando y dibujando. Mientras tanto, salían unos dibujos increíbles. Y sí, y además, cuando uno quiere contar historias, pues hay algo de la observación del lugar de donde uno está, que uno se da cuenta de cosas que son muy típicas de un lugar y que no hay en otro, y que sirven luego para las historias que uno hace para ponerlas ahí. O se da cuenta que de personajes en la misma ciudad que uno ve que tienen una bolsita en la mano, no sé, cosas que luego te dan ideas para tus otros trabajos que son cuando usas más la imaginación, porque la imaginación me parece que tiene como que se te acaba muy rápido
sino alimentando un poco de la realidad, ¿no? Y observas un poco la realidad, como el dibujar plantas, uno entiende ahí como unas estructuras, o el dibujar gente, que uno dibuja gente acá y nunca va a salir igual que la gente que va a dibujar en Colombia o que la gente que dibujó en Alemania. Hay otros gestos, otras arrugas, otro tipo de ojos, están en otras, como otras sombras y todo cambia. Mm. La verdad es que sí, es súper interesante eso y a mí también me interesan mucho los autores y las autoras que trabajáis en esa línea. No tanto de la perfección técnica o del dibujo espectacular que decías tú antes, que estoy de acuerdo contigo, hay cosas alucinantes también en ese campo y merece mucho la Sí, pena. Pero las personas que utilizan el dibujo casi como si fuera una especie de caligrafía, pero más intuitiva que la palabra, a mí me interesa muchísimo porque creo que reveláis cosas que muchas veces van más allá del lenguaje oral, ¿no? Lo que decías tú, que al final el dibujo es un lenguaje anterior y es el primer lenguaje que tuvimos los seres humanos. sí, total. Sí, es muy interesante, muy amplio. Me acuerdo con Gabriel Bell que una vez estuvo ella en Medellín en una entre viñetas y nos fuimos a dibujar al Guanábano, que es un bar en pleno centro donde pasa todo, todo es posible en ese lugar. Ujú. Y era de noche las dos ahí dibujando a la gente, como qué placer y además poder compartir eso con otra persona que está haciendo lo mismo, que normalmente sería un trabajo muy solitario, pero a mí yo disfruto muchísimo y aprendo tanto cuando dibujo con mis amigas o amigos alrededor, como que uno aprende otras técnicas, pequeños tips que ellos encontraron o descubrieron, si se borra de esta manera o de esta, y uno dice, ¿cómo no lo había pensado? Claro, Es por como ejemplo, muy mira, genial, se nutre uno un montón. Mm. aquí tenemos al amigo Lluisot que Oh, ha hecho un Ah, manual del retrato y te explica cómo dibujar. Bueno, te da tips para cuando te pones a divino, dibujar grupos. Es curioso. qué No sé si bueno. conoces a Lluisot. buenísimo. ¿Cómo se llama? Lluisot es un autor de aquí de Barcelona No, no lo conozco. y él creo que también ha estado por ahí y nada, enseña, pues él practica mucho lo de quedar con gente y dibujar. Y se Me dibujan entre ellos y encanta. es súper genial. Y esto del dibujar, perder el miedo y dibujar es genial. Me parece un manual precioso este. Además te dice lo típico, como porque se te acaba el papel, igual dibujas en grupo, ¿no? Empiezas, hostia, ¿y ahora este dónde lo meto? Porque me ha quedado el último de la fila y dónde lo pongo, ¿no? Y tal, bueno, está curioso, está muy bien. Buenísimo. Oye, Paula, yo antes de que vayamos terminando, sí que te quería preguntar si tienes pensado venir por acá, por España, en algún momento, si tienes algún viaje planificado ahora que salió el libro o por algún otro motivo, porque nos gustaría Pues mucho fui verte por aquí. ahora, me encantaría, me encantaría. Justo mi madre está por allá y todos los días me manda 5 millones de audios diciéndome lo hermoso que es España. Eh, Me encantaría ir. No, pues ahora, por ahora está esto de Suiza, de ir a Lucerna y a lo mejor voy a París también, que con un ilustrador que me hice amiga por Instagram, eh, vamos a hacer unos fanzines y una exposición tal vez ahí. Y pues si sale algo en España, aprovechando que ya salto el charco, me Hombre, Gerardo, encantaría. aprovecho, meto la cuña. A principios 4 o 5 de marzo está el Graf en Barcelona, Eso que es es, un festival. Ah, es Graf, genial. Si te podría ser. lías por París, ya pues ya no viene de aquí. Mm. Pues sí, es todo muy cerca de allá y se puede, no es Desde luego, además tan ahora, bueno, difícil. no hemos hablado de otro libro, por cierto, ahora que caigo, este libro que hiciste junto a esta cantante de rock, Claro, ¿cómo se llamaba el libro? Mostras del Rock, ¿no? Eso, Monstruos Mostras del del Rock. rock, Sí, 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 que publicó aquí en España la editorial sigilo. Sigilo y que está muy bien también. Y recuerdo que fue, fue novedad en Graph 2022 este año. Sí, Claro. sí. Es cierto. Estuvo Justo ella hoy por acá, estaba, además. La cantante estuvo por aquí. sí, yo también hubiera querido ir.
no lo logramos, pero sí, pues fue un trabajo que hicimos en plena pandemia y confinamiento y lo empezamos a hacer como si fuera un fanzine Ujú. y sin conocernos, además, un día me manda un audio y, y yo como, wow, Barbie Recanati me mandó un audio porque quiere hacer algo conmigo. Y todo era muy, no, me pidieron un libro de un podcast que hice, pero yo me lo imagino con dibujos porque los libros de música generalmente son muy aburridos. Y entonces quiero hacer una novela gráfica, pero para dentro de 3 meses. Y yo me le cagué de la risa y le dije, yo me demoro como 5 años haciendo un libro en 3 meses, o sea, Tres ni meses está muy loca. guay. Sí, Locura. pero como estábamos en pleno confinamiento, no había mucho más que hacer, pues no lo hice en 3, pero lo hice en 6, pero Wow, como una loca de mente, porque lo hice todo a mano, pues digitalmente, pero todo escrito a mano. ya. De hecho, hoy me mandaron las correcciones porque cada vez que se reedita, me toca cambiarles la coma, el punto, Ay, porque me hicieron falta. No, como una loca. Y ahora va a salir en Chile, entonces me tocó corregir toda la mañana ahí va. el libro. Sí. Qué Sí, bueno. sí. Pues si os parece lo podemos dejar aquí, que yo creo que llevamos ya 1 hora y cuarto por lo menos, que es más o Mm. menos la función que están teniendo estas charlas y además así tampoco te robamos más tiempo porque allí en Buenos Aires es de día, ¿no? Allí Claro, estaréis, aprovéchalo. claro, Sí. que aquí Sí, nosotros bueno, ya estamos a, queda a poco las de 10 de la día, noche. pero sí. Pues más gracias todavía por habernos dado este tiempo de luz. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy divertido.